¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Otro viernes más con todos ustedes, gracias a Dios. Y esperando que la entrevista del día de hoy sea lo más beneficioso del mundo para todos ustedes. Como siempre, como cada 8 días, vamos a tener una entrevista muy importante y de mucho interés para todos ustedes, tanto para las personas que trabajan en la rama médica también como para las personas del común que quieren saber o que esas dudas que quieren saber que no son reales o son reales, quieren descifrar realmente qué es lo que está pasando. Vamos entonces a empezar el día de hoy, vamos a conectarnos directamente con la doctora Lili Pinzón, quien nos va a dar un poco de información sobre la entrevista del día de hoy. La conexión directamente con ella. Recuerden que las transmisiones están en YouTube, estas transmisiones, y también están en nuestro Facebook. Ahí está. Muy buenos días, Luz Amparo también. Buenos días. Vamos a esperar entonces la conexión con la doctora y vamos a comenzar. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Eh, pues muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes en nuestras transmisiones. Hoy, Día del Maestro, quisiera felicitar y agradecer a todos los maestros que nos han enseñado, motivado, apoyado e inspirado a ser mejores personas. A esos seres que comparten su experiencia, pues de vida y su conocimiento de amor con todos nosotros. Quería traer a colación una frase de Henry Adams que dice: el maestro deja una huella para la eternidad, nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. Entonces, mi infinita admiración y respeto de mi parte por ayudarnos a ser mejores seres humanos. Y hoy les quiero comentar que tenemos a Diego Grisales. Diego Grisales va a conversar con nosotros sobre su experiencia clínica con pacientes VIH positivos y el coronavirus. Diego estudió enfermería en Nazareth College of Rochester en New York, hizo una maestría en St. John Fisher College, Rochester en New York. Su ocupación actual es proveedor de servicios de salud en medicina familiar en concentración en VIH, en poblaciones adolescentes y también en adultos mayores. Él actualmente está trabajando en el Strong Medical Hospital, específicamente en la clínica de enfermedades infecciosas. Así que muchas gracias, Diego, por acompañarnos hoy y compartir tu conocimiento con nosotros. De Pues me acuerdo, doctora. despido. Bueno. Muchas gracias, doctora. Que tenga un buen día y vamos entonces a hacer la conexión directamente con Diego. Entonces, aquí en adelante, vamos a esperar entonces que se conecte con nosotros y vamos a vamos a buscar la solicitud para poder hablar con él en estos momentos. Esperemos que Diego esté conectado en estos momentos. Vamos a esperar que en cualquier momento nos pueda decir que se conecte. Vamos a estar aquí en el chat también con él directamente. Bueno, mientras hacemos conexión con él, aquí estamos buscándolo. Diego, ¿será que sí estará por aquí? Vamos a mirar. Bueno, en estos momentos no ha estado todavía. Vamos a esperar que entre al chat y empiece a hablar con nosotros entonces sobre este tema. Sin embargo, a todos ustedes también quiero preguntarles mientras se conecta el doctor Diego, ¿cómo les ha parecido? ¿Qué preguntas tienen? O si tienen alguna otra pregunta que no se ha resuelto aquí durante los chats, también lo pueden entonces hacer directamente por la línea y automáticamente que en la línea interna, entonces puede hablar también con todos nosotros. Aquí está, él está hablando en estos momentos en el chat. Estamos esperando para que se conecte directamente en el Instagram para poder hacer la conversación. Aquí estamos con él. Exactamente, aquí ya entró. Vamos entonces a hablar con él directamente. Vamos a hacerle la solicitud. Y aquí está, transmitir. Aquí estamos. Listo. Aquí está. Hey, buenos días. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias a Dios. Aquí haciendo muchísima fuerza para que esto salga espectacular, porque la información que usted nos tiene es algo importante y muy bueno. Claro, sí, Bueno, perfecto. La doctora entonces nos contaba que estás trabajando en Strong Memory Hospital de Clínica de Enfermedades Infecciosas, ¿cierto? exacto. En toda la parte de enfermedades infecciosas. ¿Cómo lo toma a uno un COVID trabajando con enfermedades infecciosas? ¿Es igual, es lo mismo o se asustó más o qué pasó? No, pues a ver qué les cuento. O sea, como todo el mundo sabe, esta enfermedad se presenta muy similar a lo que puede ser inicialmente una influenza o incluso una neumonía. Entonces, al principio, cuando todo esto empezó, pues la gente estaba como, no, yo tengo es una influenza, ¿cierto? Ujú. Entonces, pues uno siempre se va por el lado más, digámoslo así, en este sentido, un poco más crítico, ¿cierto? Ah, entonces, pues siempre uno mira el escenario más grave. Entonces, uno lo que hace es, si hace el test por influenza, hace el examen por influenza, después hace el examen por otras infecciones respiratorias. Y en ese momento, definitivamente, pues al principio no había ningún test para ningún examen para determinar si era COVID o no. ¿Cierto? Entonces, pues uno lo que hacía era manejar síntomas y pues uno sí se siente un poco como ansioso porque como saben todos, no había una guía específica. Bueno, se está cortando. Vamos a esperar un momento. Vamos a esperar un momento que posiblemente la señal. Igual sabemos que ha caído en muchísimas partes. Se le ha caído la señal al doctor. Vamos a esperar nuevamente entonces que vuelva a conectarse. Pero sabemos que el Internet realmente, vuelvo y les comento, está muy fuerte. Igual está en Nueva York, estamos nosotros en Medellín haciendo la transmisión y el Internet, todo el mundo ha estado se Ah, no, conecta. Ahora sí, volvimos sí. nuevamente. No, estuvo muy raro esto. Sí, Disculpen sí. todos. Bueno, la cuestión es que estaba diciendo que no había una guía específica. Entonces, básicamente, como es una infección respiratoria aguda, ¿cierto? Entonces, así es como se estaba manejando. Y como cualquier otra persona en el área de la salud, todo el mundo estaba ansioso porque era básicamente adivinar si esto sí iba a funcionar al principio, ¿no? Pero entonces, ¿cómo fue el impacto que usted tuvo apenas se dio cuenta de, no, es que no es una enfermedad infecciosa, no tengo, y No apenas es, resulta, no, que es COVID. Entonces, no es dice, una pero de eso, las eso está dando a 8.000 kilómetros de mi ciudad porque, porque lo tengo ya aquí, ¿o qué? Exacto, entonces pues cuando empezamos a escuchar más noticias sobre lo que era, cómo estaba, cómo se estaba desarrollando en este otro extremo del mundo y que ya estaba llegando pues a los Estados Unidos y a muchas otras partes del mundo en general, entonces eso sí pues definitivamente lo pone a uno ah, ansioso porque o sea, no hemos tenido una pandemia de este tipo en muchos años. Y tan fuerte, diríamos, es que no sé, desde, no sabría ni siquiera qué época exactamente porque no se había visto en añísimos, entonces nadie estaba preparado. Ah, yo creo que ni siquiera el más experto en enfermedades infecciosas del mundo podría haber estado preparado para algo así. Sí, Excelente. Vamos entonces a entrar en materia, antes de comenzar entonces a hacer lo que claro. queramos hacer el día de hoy, que es hablar de VIH y COVID al mismo tiempo. Pero entonces yo creo que hablemos un poco de esos términos, ¿cierto? Algunos términos importantes del VIH, ¿cierto? Claro, sí, podemos iniciar con esto. Pues a ver, que empecemos pues con alguna terminología como VIH o el virus de inmunodeficiencia humana, ah, que es pues básicamente la entrada a tener el VIH, ¿cierto? No es lo que todo el mundo, porque mucha gente tiene la diferencia no entiende la diferencia entre el SIDA y el VIH. Entonces, el virus es el que puede causar el SIDA, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el virus? Lo que hace es
entrar al organismo y empezar a atacarlo, empezar a atacar el sistema inmunológico. Ya si la persona no está inmediatamente en antirretrovirales, y ahí es cuando decimos la persona entró en el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ahí es cuando hablamos de lo que es el conteo de CD4 o células T, hablamos de lo que es el nivel viral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las CD4 o, perdón, o las células T son es parte de lo que es las células blancas, ¿ok? En la sangre. Entonces, estas células son muy importantes porque ayudan con la parte de inmunidad y alertan otras células en el cuerpo a que produzcan y ataquen, a que produzcan inmunidad y a que ataquen estos agentes que no son comunes en el cuerpo humano, ¿sí? Uh, bueno, entonces ahí ya lo que es el nivel viral es el número de células de VIH que hay en el organismo por cada mililitro de sangre. ¿Okay? Entonces, pues eso es muy interesante porque en el mundo del VIH siempre queremos que la gente tenga una relación inversa entre lo que es el número del CD4 y el nivel viral. ¿Okay? Entonces, en el nivel viral queremos que esté 0 o cerca de 0, o lo que le dicen muchos otros laboratorios, dependiendo del laboratorio, menos de 20 copias. Y lo que es el CD4 queremos que sea, pues en una persona normal, que es saludable, que no tiene el VIH, puede ir entre 500 y 1400 células del CD4. Sin embargo, una persona con el VIH, pues nosotros estamos contentos con que alguien tenga 350 o más, ¿sí? Cuando una persona tiene 200 células o menos del CD4, eso significa que la persona entró en el estado del síndrome de inmunodeficiencia humana o SIDA. Entonces ahí es cuando uno tiene que ser muy agresivo, porque entonces ahí entramos a otro término que es infecciones oportunísticas, ¿sí? Entonces, pues cuando usted tiene las células CD4 tan bajas y el nivel viral está muy alto, algunas personas dicen 10.000 es bajito, pero para mí 10.000 ya es mucho. O sea, si yo tengo una persona que tiene 10.000 células, voy a ser muy agresivo, voy a inmunizarlo contra muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo de infecciones oportunísticas. Usted no está produciendo suficientes células CD4, entonces no van a despertar otras células de inmunidad en el cuerpo. Entonces, obviamente, su nivel viral del VIH se va a reproducir rápido, y lo que va a pasar es que la va a entrar a otros virus y infecciones bacteriales, la neumonía, el citomegalovirus, meningitis, ¿sí? Cáncer. Entonces, pues por eso es que uno tiene que ser muy agresivo cuando ve a una persona que tiene este tipo de características, un CD4 por debajo de 200 y más un nivel viral muy alto. O sea, para mí, 5.000 o más. ¿Okay? Perfecto. Entonces, dependiendo de todo estas, teniendo en cuenta el nivel de viral, las infecciones oportunistas, ¿cierto? ¿Cómo es el manejo de un paciente con VIH? Ok, entonces a mí me gustaría empezar como cuando uno ve una persona que fue recientemente diagnosticada de VIH, ¿cierto? Entonces, cuando la persona viene al consultorio, muchas veces porque ha sido diagnosticado, en este caso, porque trabajo en una oficina más especializada en esa área, ha sido diagnosticado por la sala de emergencia o el doctor primario de esa persona, ¿sí? Entonces nos lo refieren. Cuando llega con nosotros ya hacemos un examen más especializado, lo que incluyendo el genotipo del virus, porque también eso es importante para determinar si la persona tiene o no una resistencia a ciertos medicamentos, ¿sí? Hacemos lo que es el conteo viral, ¿sí? El CD4, y hacemos exámenes para determinar si la persona tiene inmunizaciones contra hepatitis B, hepatitis A, B y C, y el papiloma humano también. Y ya dependiendo de todo esto, empezamos a producir los tratamientos que vamos a ofrecer. Muchas personas cuando llegan, uno lo primero que hace, además de los laboratorios, es dar un poco de educación, ¿sí?
¿qué es lo que usted entiende que es el VIH? Obviamente, pues es una enfermedad que es crónica, entonces uno educa en ese sentido. Vamos a necesitar que usted esté dispuesto a tomar medicamento de por vida, ¿cierto? Entonces, en ese momento, obviamente, la persona está en un choque emocional, ¿sí? Y, y va a ser, mucha gente quiere medicamento inmediatamente, ¿sí? Mucha gente dice, yo voy a empezar medicamento ya. Sin embargo, no lo toman. Entonces, ¿cuál es el problema cuando una persona no toma el medicamento consistentemente? Desarrolla resistencia a ese medicamento. Entonces, por eso es importante educar muy bien a la persona que si en ese momento no tiene ninguna enfermedad oportunística y no se siente en capacidad de iniciar tratamiento, porque hay muchas cosas también que entran en juego, condiciones como una persona que no tiene una casa o una vivienda estable, que no tiene empleo estable, que de pronto es una persona que usa drogas, persona que tiene muchos problemas emocionales o psicológicos. Entonces, todas estas características van a determinar si la persona está preparada para tomar medicamento. Si usted definitivamente determina que esa persona no está lista emocionalmente y físicamente para empezar medicamento, um, puede traer a esa persona de nuevo y tratar de ayudarla también a determinar si, o déjenme volver atrás un momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, por ejemplo, aquí en esta ciudad tenemos otras ayudas que son trabajadores sociales, hay muchas opciones para ayudarle a la gente con relación a lo que es la vivienda, cosas así. Entonces uno conecta a esas personas con estas otras ayudas que pueden haber para que uno se asegure que ese individuo pueda tener más éxito en cuanto al tratamiento de su VIH. Porque si uno deja, por ejemplo, que la persona dure 5 meses sin tratamiento, es un riesgo de que esta persona va a tener complicaciones. Sin embargo, otra vez vuelvo a lo que es la parte de inmunizaciones. Podemos empezar a tratar en ese sentido. Entonces le doy la vacuna de la hepatitis A y B. Si la persona tiene hepatitis C, empiezo tratamiento de hepatitis C. Si la persona tiene problemas mentales, entonces lo refiero inmediatamente a un psiquiatra o yo mismo puedo empezar a trabajar con algún antidepresivo o algún medicamento contra la ansiedad, cosas así. Y definitivamente hay otros servicios que uno puede ayudar a esta persona a encontrar, como por ejemplo venir a tomar los medicamentos a la clínica todos los días, cosas así. Pero como les digo, en este momento es algo que les hablo específico de el lugar donde yo vivo. Ojalá fueran cosas que pudiéramos hacer a nivel global, porque eso ayudaría a mucha gente a estar más establecida con esto ahora. Yo quiero regresarme a algo, Claro, y es que cuando estábamos hablando ahorita del conteo de CD4, sí. eh, quisiera preguntarte mejor, es la estructura de las células del VIH y la estructura de las células del COVID, ¿qué tan parecidas son? ¿Qué tan iguales? Tienen unas cuantas similitudes, ¿cierto? Lo, lo, lo más similar es, uno, la cobertura, que es lipifílica o básicamente grasa, ¿cierto? Um, lo otro es que tienen dos líneas de RNA, ¿cierto? Entonces, pues esto las hace similar. Sin embargo, la diferencia es que se pegan en diferentes receptores del cuerpo humano, ¿sí? Sin embargo, van a través de un proceso similar de desarrollo. O sea, ¿qué pasa? Cuando esta estructura lípida se destruye, voy a volverme un momento hacia atrás. Con el VIH, la diferencia es que es un virus que entra directamente al cuerpo a través de la sangre o de otros fluidos, ¿sí? Con el COVID es una estructura que entra al cuerpo a través de lo que uno toca y después uno toca, ¿sí? O a través de lo que le dicen las gotas, pues, ¿cierto?
respiratorias o partículas respiratorias o gotas más que todo. Entonces, pues el COVID es un poco más fácil de destruir. ¿Por qué? Porque si vos te lavas las manos antes de tocar cualquier otra cosa, pues esa estructura lípida se va a destruir fácil, ¿sí? Con jabón, con alcohol, con sanitizer. Pero si usted se toca membranas del cuerpo, o sea, los ojos o la boca o la nariz, esto se va a ir inmediatamente para el cuerpo de uno. Entonces va a ser más difícil destruir esa membrana lípida cuando está dentro del cuerpo. Por eso es que el VIH, por ejemplo, se reproduce más rápido porque es dentro del cuerpo. Esta se reproduce es porque nosotros no tenemos la higiene apropiada en muchas ocasiones, ¿sí? De la sintomatología de la tuberculosis es muy parecida. Cómo se logró pues, mirar de que fuera tuberculosis y no es COVID cuando la persona tiene VIH? Bueno, es similar, pero también hay unas diferencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando la persona tiene el COVID, pues como entendemos pues ahora, si usted tiene síntomas que son más livianos, usted no va a ir a través de todo el proceso que va a ser hospitalización, manejo en una unidad de cuidados intensivos y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, pues en muchas ocasiones nosotros no vamos a tener esa presentación. Sin embargo, pues la diferencia es que mucha gente que tiene la tuberculosis se va a presentar también con sangre y tos productiva, no seca, ¿sí? El COVID es más que todo tos seca. Y ya después, dependiendo, pues, si la persona está dentro del hospital, la imagen um, del scan que van a hacer del pecho va a presentarse también diferente. La gente que tiene COVID normalmente, o normalmente no, en lo que yo he visto, en lo poco que yo he visto de algunas imágenes, se ve el COVID, pero en las opacidades se ven es en la parte baja del pulmón, ¿sí? La gente que tiene tuberculosis se ven opacidades en muchas partes, pero también se empiezan a ver nudos linfáticos y se van a ver como cavidades, ¿sí? Perfecto. Eh, ¿Cuál es o sea, antes de tener COVID, una persona con VIH tiene una respuesta inmunológica y es diferente a los pacientes que no tienen VIH o es igual esa respuesta inmunológica? Es igual, va a ser la misma respuesta. Sin embargo, pues eso es otra cosa que mucha gente estaba um, pensando, que porque una persona tiene VIH, entonces va a ser más propensa a tener el COVID. Vamos de nuevo a lo que es la parte de control de la enfermedad, ¿sí? Si una persona tiene el VIH bien controlado, toma sus medicamentos diariamente, um, no tiene ningún riesgo por otras comorbilidades como lo que es otras enfermedades crónicas, digámoslo así, como es diabetes, hipertensión, um, enfermedades crónicas del sistema respiratorio, um, incluso obesidad. Si esta persona que tiene el VIH, lo único que tiene es VIH, ¿ok? El riesgo es el mismo que una persona que tiene su sistema inmunológico igual, sano, completamente sano. Otra vez vamos a lo mismo, si usted se toma sus medicamentos, su nivel viral va a estar no detectable y su nivel de defensa o el CD4 o las células T van a estar altas y eso va a producir un buen sistema, una buena respuesta inmunológica, ¿sí? Que hay excepciones, sí, potencialmente, pero hay excepciones también en la gente saludable. Ahora, si usted es una persona que definitivamente no toma sus medicamentos y solo tiene el VIH, sí, claro, va a estar más a riesgo. Ahora, si usted le suma eso, el VIH, pero también le suma el poco control y le suma cualquier enfermedad crónica que no esté bien controlada, también ahí va a ser un riesgo alto. Perfecto. Yo quisiera saber antes de seguir, Uh -huh. y es que han aumentado los pacientes con VIH después de que se habló de que salió y explotó el virus del COVID,
o muchos también han fallecido después de que empezó el COVID? No, no te escuché bien la pregunta. Si ha aumentado la cantidad ya de pacientes con VIH, si ha aumentado después de que salió el COVID, o que si también han muerto muchos pacientes con SIDA o con VIH después de que apareció el COVID. ¿Cómo han sido esas cifras? Bueno, en la poca investigación que hice antes de hacer esta presentación, encontré muy poca información. Por ahí apenas encontré cuatro papeles que hablaban sobre gente que son positivos por VIH, infectados por el COVID. ¿Ok? Entonces, si vamos a infecciones por VIH a nivel global, no han estado aumentando tanto. En cuanto al VIH hemos estado estables. En cuanto a infecciones por COVID en gente que tenga el VIH, es muy difícil de decir porque, como les digo, no ha habido información suficiente. Sin embargo, en los documentos que encontré que han estado haciendo algunos investigadores en España, en Wuhan, un paciente positivo por VIH que fue tratado por COVID también. No tuvo complicaciones aparentemente. Uh, Hubo un papel de 33 individuos con VIH positivo y también hubo dentro de esta investigación uh, como 6 personas que estuvieron en cuidados intensivos, pero se recuperaron. Entonces, pues decir que podemos ser específicos sobre el número de personas infectadas con VIH y que han estado infectadas también con el COVID-19 es difícil de determinar porque no ha habido como uh, un reporte específico por parte de la Organización Mundial de la Salud o incluso aquí por parte del CDC. No ha habido mucho lo que decimos cobertura sobre esto. Ahora, en particular en la clínica de nosotros, hemos visto 6 personas con el COVID y 2 murieron. No Wow. por complicaciones con el VIH, pero complicaciones con el COVID y problemas respiratorios, porque estas personas tenían otros problemas de crónicos, ¿sí? Pero de resto, en esta área donde yo vivo, que es en la parte alta del estado de Nueva York, no hemos tenido muchas muertes de pacientes inmunocomprometidos por el VIH, por el COVID. Perfecto. Aquí nos están haciendo una pregunta, Sí. Juan C. Duque. ¿Qué piensas de las nuevas publicaciones respecto a la eficacia de la vacuna BCG contra la sintomatología del COVID-19? Pues todo esto es experimental, o sea que la verdad hay que continuar mirando las conclusiones que sacan estos investigadores que están evolucionando en ese sentido, porque de todas maneras el número de pacientes de gente que están ellos utilizando en estas investigaciones son muy pocos, ¿sí? Entonces, pues y no son específicos en muchas ocasiones con referencia a qué otros problemas tienen. Entonces no podría hacer mucho comentario sobre pues, los resultados o lo potencial, pero ¿qué pienso? Ah, Tenemos que pegarnos de todo lo que podamos hacer que mientras no lo haya hacer de daño para las personas, ¿cierto? Entonces, si hay algo que se está usando y que se puede y que ha mostrado que en algunas personas potencialmente está sirviendo, lo primero que se debe hacer es mirar cuáles son las características de estas personas que han tenido beneficio de esa droga o de esa vacuna, ¿cierto? Y tal vez empezarla a ofrecer de acuerdo a esos resultados a personas que tienen ese perfil, ¿cierto? Desafortunadamente con COVID lo que sabemos es que es un... Bueno, se está cortando nuevamente. Vamos a esperar un momento, por favor. Sin embargo, hay varias preguntas que en un momento las vamos a comenzar a responder. Vamos a esperar nuevamente la conexión con Diego.
realmente la conexión está muy, muy, muy gruesa con él. Vamos a esperar, vamos a buscar y vamos a regresar en un segundo con él nuevamente. Aquí está nuevamente, exactamente. No se preocupe, tranquilo. Eso hace parte Ay, ay, ay. de la red. Esto no Y está yo todavía chicaneando hoy, inventado. dice que mi internet está muy bien en todas partes, y vea. No se preocupe, está muy bien. Listo. Entonces, sigamos, no hay ningún problema. Ok. Yo quería preguntarle algo, ¿o ya terminó la respuesta o quiero preguntarle algo más? No, no, básicamente es eso, pues Perfecto. tratamientos. Lo que estaba diciendo era que Pegarnos a todo. hemos visto también que el virus del COVID ah, se muta muy consistentemente. Entonces, pues ahí es cuando hablamos de inmunidad basada en genética, cosas así. Entonces, pues es difícil, por eso es otra parte de la dificultad en poder tratar esto efectivamente, ¿no? Ah, pero básicamente peguémonos de todo lo que pueda servir, así sea para ciertas personas nada más. Excelente. Yo quisiera saber en la clínica en que usted está, ¿cómo se está manejando? ¿Cuál es el protocolo que están haciendo para tratar todos los pacientes, sea COVID o sea con VIH? Entonces, cuando, por ejemplo, yo trabajo, mi clínica es parte de un hospital universitario. Entonces, lo que se hizo inicialmente fue que, a ver, cuando empezamos con esto, como el 11 de marzo creo que fue, se empezó a restringir la entrada de todas las personas visitantes al hospital, solamente pacientes, solo pacientes, ¿sí? Entonces a todo el mundo se le tomaba la temperatura y se les preguntaba si habían viajado fuera del país o si habían estado en contacto con alguien que hubiera sido diagnosticado con el COVID o que hubiera presentado síntomas. Sí, entonces pues esos fueron los pasos iniciales. Adicionalmente se crearon centros de llamadas, ¿sí? Para el público y para empleados del hospital. Entonces, perdón, si usted se presentaba y decía, sí, yo estuve en vacaciones, porque esto pues obviamente empezó cerca a lo que es la primavera en esta área del país, entonces mucha gente estaba yéndose fuera de la ciudad, mucha gente estaba viajando al Caribe, entonces cuando volvían tenían que reportarse, a todo el mundo se les estaba enviando un email automático y a través de los medios de comunicación se le estaba pidiendo a la gente que contactaran a su proveedor de salud para discutir síntomas, señales y síntomas que pudieran ser relacionadas con el COVID y así pues indicarles y darles una guía sobre qué hacer. Uh, Ahora, el mismo protocolo se usó para todo el mundo. Gente infectada con el VIH, gente que no estuviera infectada con el VIH. Personas que, ya yéndonos a la parte de VIH, por personas que potencialmente tuvieran COVID, entonces si ellos llamaban y decían, tenemos este problema, lo siguiente o sea, tenemos tos, fiebre, potencialmente viajé o si estuve expuesto a alguien, lo dirigíamos a la sala de emergencia. ¿Por qué? Porque esa fue la instrucción que uno de los protocolos que el hospital, con la guía del Estado, uh, nos indicó. Cualquier persona Excelente. debe ir a la sala de emergencia para recibir este examen si tienen estos síntomas, ¿ok? Um, con relación a cómo atendemos pacientes en la clínica de nosotros, cualquier paciente que es nuevo se trae a las visitas, porque nosotros estuvimos en esa época solamente trayendo pacientes nuevos con ese diagnóstico del VIH a sus citas en la clínica. El resto, telemedicina o videoconferencia, ¿sí? Si una persona llamaba y tenía algún problema más emergente, entonces sala de emergencia, ¿sí? Y ya Perfecto. después, hace 2 semanas, empezamos a traer gente cada hora, una persona cada hora. Entonces, es media hora con el paciente, media hora para desinfectar. Y ahí se hizo pues lo que son los espacios de 2 metros entre gente dentro del área de espera y la máscara es mandatoria en todas partes ahora donde usted esté en público, sea en el hospital, sea por fuera, es mandatoria en el estado. Perfecto. Ujú.
usted está en el norte de New York. Sí, New York ha sido en estos momentos como el foco, o se ha centralizado en Estados Unidos como uno de los grandes focos del COVID-19. exacto. ¿Les han pedido ayuda? ¿Ustedes tienen que ir? ¿Les han mandado gente? ¿Cómo está actuando el gobierno con respecto al COVID y con lo que ustedes hacen? El gobierno estatal ha sido muy activo con relación a traer ayuda específicamente a Nueva York, en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque Nueva York ha sido, o sea, todos sabemos que Nueva York es un epicentro mundial, llega gente de todas partes del mundo, llega gente de todas partes de los Estados Unidos. Fue muy difícil al principio como devolver aviones o cerrar aeropuertos o cosas como estas. ¿Cierto? Porque de todas maneras había gente que tenía que venir a la universidad o regresar a sus trabajos, ¿cierto? Entonces, pues al comienzo, esa fue uno de las dificultades más grandes que el gobierno estatal tuvo. Sin embargo, a medida que todo ha ido progresando, los aeropuertos fueron cerrados, los viajes de gente de fuera de la ciudad a la ciudad fueron un poco más restringidos. Los hospitales en Nueva York estaban básicamente todos en capacidad total, ¿cierto? Se planteó muchas ocasiones trasladar pacientes de la ciudad a, a otras ciudades cercanas. Sin embargo, eso también acarreaba un riesgo para ellos. Entonces, lo que se determinó fue que muchos de los, con el gobierno federal, se planteó o se abrió un hospital temporal en un No. área que es como un centro de convenciones, digámoslo así, que tiene una capacidad muy grande. Y eso dio la oportunidad de abrir más camas con capacidad para cuidados intensivos y respiradores para estas personas que tenían la enfermedad del COVID-19 y que necesitaban un cuidado más intenso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? El gobierno federal sí le dio unos cuantos respiradores a la ciudad de Nueva York, pero no eran suficientes. Entonces, lo que hizo el gobernador de Nueva York fue plantear un programa en que iba básicamente a tomar respiradores de otras ciudades, ¿sí? Y los iba a traer para Nueva York. Y cuando las personas se recuperaran, se mandaban esos respiradores de nuevo, se les pagaba a estos hospitales por esos respiradores, pero entonces eso también acarrea otro problema porque si no, no había suficiente producción de respiradores, entonces así usted tuviera el dinero, ¿dónde los iba a conseguir? Entonces, afortunadamente la situación empezó a controlarse un poco, digámoslo así, porque desafortunadamente han habido muchas vidas que se han ido, ¿cierto? Entonces esos respiradores quedan libres, otra gente los puede usar. O sea, es horrible decir algo así, pero desafortunadamente al suceder esto, al perder estas vidas, otras personas empezaron a beneficiarse del uso de los respiradores. Y en las ciudades donde se iban a tomar estos respiradores prestados, no se tuvo que hacer eso, ¿sí? Entonces, pues eso ha sido. Ahora, con referencia a mano, a empleados de la Sí. salud, hubo, oh God, como más de 10.000 personas aplicaron de otros estados y también del estado para ir a Nueva York. O sea, esta pandemia ha mostrado definitivamente los dos extremos de cómo la gente puede actuar. Entonces, pues uno no se debe de fijar solamente en lo negativo, pero por el contrario debe tomarlo lo más positivo y es el ver que toda esta gente está haciendo mucha um, mucho esfuerzo para ser solidarios con los otros, ¿sí? Eso Entonces, es. gente viaja, aerolíneas han estado dándole pasajes gratis a gente en el área de la salud para desplazarse a Nueva York, hoteles han abierto sus puertas y cadenas de restaurantes para que estos empleados de la salud se queden allá.
y puedan comer y no tengan que gastar un peso de su bolsillo, ¿cierto? Porque esta gente se ha desplazado voluntariamente. Entonces, obviamente, eso ayuda bastante y, como le digo, no es solamente todo sobre los salarios o el dinero, porque de todas maneras hay gente que toma vacaciones sin pago para ir a voluntariar, ¿cierto? Entonces, pues podemos ver todo esto. Um, no sé si eso responde la Sí, pregunta. claro, sí, hace parte de la respuesta que es muy importante y la solidaridad de la gente. De Exacto, eso, de que es una pandemia, de que esto es de todo el mundo, que nos puede dar a todo el mundo, que nos va a dar a todo el mundo y que todos nos tenemos que ayudar. Es demasiado exacto, importante. sí. Aquí en Colombia también se está haciendo, hay mucha gente voluntaria, hay mucha gente que ha despertado sus negocios para otras cosas. Entonces, muy, muy importante. Vamos a hablar de un tema que yo creo que, o te voy a hacer una pregunta que también es muy importante, y hay diferentes medicamentos que se Sí. utilizan para el manejo del VIH y están también siendo utilizados para manejar el COVID. Es- ¿Cómo te parece? ¿Cuáles son? ¿Qué has sabido sobre eso? Entonces, a ver, hay varios medicamentos. Uno que se usó inicialmente es uno que se llama Lopenavir Retinovir, ¿ok? O que el nombre comercial es Calitra, ¿ok? Al menos aquí. Yo traté de buscar cómo se llamaba pues en Colombia, pero no encontré. El genérico es Lopinovir Retinovir. Entonces, ¿qué pasa con este medicamento? El otro es Darunavir también, ¿ok? Um, Estos medicamentos son lo que se llaman inhibidores del protease, ¿ok? Que es una de las células que participa en lo que es la traducción del virus, del COVID, para producir más virus en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Como el virus del VIH y el virus del COVID tienen un desarrollo similar por ser los dos pertenecer como una familia similar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Van a tener un desarrollo similar. ¿Y qué pasa ahí? Cuando está esta fase en que el protease va a pegarse a cierta célula para llevar esa célula del ARN del COVID-19 y ayudarla a traducir o a reproducir, digámosle de alguna forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Este inhibidor se le va a pegar a ese protease y va a bloquear que ese protease coja la célula del ARN COVID y se la pegue a lo que son la ACE2, ¿sí? Entonces, en teoría, eso es lo que estos medicamentos es lo que podrían hacer, ¿cierto? Todavía se están estudiando. Ahorita en este momento, Calitra, o como les decía, no es que lo estén usando mucho, o el Dorunavir, pero ahorita hay otro que también es de la misma familia. Es algo que se llama Remdesivir, ¿ok? Es de una compañía, Gilead, que ha estado en el área del VIH por mucho tiempo. Y el Remdesivir no es que sea un medicamento tampoco nuevo, es más bien nuevo para el COVID, ¿sí? Entonces, como pensaron que el Calitra como les decía antes, Lopinavir, Retinovir estaba funcionando, pensaron que este Remdesivir iba a funcionar mejor. Entonces, ahorita en muchas partes del mundo, esta compañía está patrocinando estudios con ese medicamento. Ahora, estos medicamentos no se dan para que la gente tome y se los lleva para la casa y sigue el tratamiento allá. Todo esto es mientras usted está hospitalizado, ¿sí? Igual que con el hidrocloroquine, que también es un medicamento que sabemos se ha estado usando, o cloroquine, Sí, ¿cierto? cloroquina es uno, Ah, sí. se ha estado usando bastante y pues el mecanismo de trabajo de este otro medicamento es diferente. Es más como es también dentro de la familia de antivirales, pero también es un modulador del sistema inmunológico, o sea que ayuda a que el sistema inmunológico esté un poquito más fuerte, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, lo que hace este medicamento es diferente dentro de las células, porque lo que hace es alcalinizar la célula y eso ayuda a que el virus no se reproduzca tampoco tan rápido.
¿sí? Pero pues yo creo que básicamente el uso de estos medicamentos del VIH en el COVID-19 ha sido, está todavía en investigación y es por lo que les digo, la forma en que la célula se empieza a propagar, ¿cierto? Entonces, ¿Cuál sería entonces el medicamento o la solución momentánea? pues vea, yo estoy hablando con una persona que trabaja desde hace muchos años en la parte de enfermedades infecciosas y que ahora trabaja con la compañía que está produciendo el Remdesivir. Yo siempre he sido más amigo de cuando estas enfermedades tan agresivas están alrededor, uno no se puede pegar de un solo medicamento. Como en VIH, nosotros no usamos solamente un medicamento, nosotros usamos mínimo 3 medicamentos. ¿Por qué? Porque hay diferentes fases en que el virus se va a reproducir, ¿cierto? Entonces, pues para poder prevenir que haya esa reproducción del virus, necesitamos atacar cada fase de esta si es posible, ¿cierto? Entonces, lo mismo con este virus del COVID-19. Yo diría que para mí lo ideal sería de pronto usar una combinación del cloroquine y el remdesivir, o el cloroquine y el lopinovir, retinovir o el dalunavir, ¿cierto? Pero un solo medicamento pienso que va a hacer las cosas un poco más difícil. Y como estamos en un ambiente controlado, que es básicamente el hospital, porque esta gente va a recibir estos medicamentos mientras están en el hospital, um, entonces pues ahí podemos asegurarnos que la persona no va a desarrollar ninguna resistencia a estos antivirales, ¿cierto? Perfecto. Yo creo que igual hace parte de la respuesta es colocarse la mascarilla, tener las Obviamente. gafas y tener todo el protocolo Sí, normal claro. para evitar entonces de evitar que sea pronto o muy temprana la adquisición de este virus para también evitar entonces de que los hospitales se congestionen, ¿cierto? Ese es como el punto. Yo pienso que esa es la clave más importante, que la gente siga pues ah, estos protocolos de higiene que son tan importantes, el continuar practicando pues la distancia, el distanciamiento social, el continuar usando la mascarilla como vos decís, es muy importante. ah, y lavarse las manos y evitar tocarse lo que es la parte de la zona T, pues, que eso es muy importante. Ah, Usar guantes para mí no tiene una función clara, la verdad, porque de todas maneras mucha gente usa guantes, por ejemplo, va y le pone gasolina al carro o va y coge un carro de estos en el supermercado y ¿qué hace después? No les va a echar antibacterial ni les va a echar alcohol. Lo que hace después es irse para el carro o caminar para la casa con las bolsas con el guante. Entonces lo mejor es siempre higiene de las manos. Lavarse las manos con un jabón que produzca bastante espuma, caliente, agua caliente o tibia y restregar muy bien. Restregar muy bien. Um, pero de lo contrario, pues no vamos a poder vencer esto. ¿Usted cree que, pues, según lo que se ha indicado o que se ha hecho, dice el presidente de Estados Unidos que para este año va a estar la vacuna? ¿Usted cree que es verdad? No creo. Tengo un poco de duda porque de todas maneras este es un virus. O sea, si llevamos casi 30, vamos como para 40 años con el VIH y ha habido tanto dinero y tanta investigación, no solo a nivel de América, pero Europa, que también es un continente, muchos de estos países europeos que son muy adelantados científicamente, que han invertido también mucho dinero en investigación, no han podido encontrar una vacuna para curar el VIH. Ahora este virus. O sea, la influenza es diferente. La, el COVID es algo que vamos a tener que esperar por lo menos 2 años para encontrar una vacuna, pero yo no creo que se vaya a encontrar ahora. Entonces los países van a regresar a su vida cotidiana, a su vida normal, pero
con un estándar de cuidados o qué vamos a hacer? ¿Si se reactiva todo? ¿Usted qué cree? Sí, yo pienso que lo que sí se va a hacer es empezar a normalizar definitivamente la vida en muchos países, pero no inmediatamente. Decir, no vamos a abrir todos los supermercados de una, no vamos a abrir todos los gimnasios inmediatamente, ¿cierto? El transporte masivo tampoco se va a abrir inmediatamente, cosas así, pero sí servicios esenciales, especialmente lo que son industrias que van a ayudar a que la economía se vuelva a restablecer. Y obviamente vamos a tener que establecer protocolos en cada una de estas industrias que van a ayudar a que la gente no vaya a tener el riesgo de traer o llevar la infección a la casa y seguirla propagando. Uh, pero yo pienso o los gobiernos tienen que evaluar muy bien cuál va a ser la mejor estrategia para empezar a producir esta apertura, ¿cierto? Pero vacuna no creo. Manejo de la enfermedad, sí. Va a ser mucho mejor el manejo de la enfermedad. Definitivamente. Otro tema, y vamos a hacerlo a tipo de comparación, y es que el sistema médico en Colombia es deficiente en muchas áreas, no digo en todas, y en muchas Uh-huh. cosas, no digo en todo. En Estados Unidos, el sistema médico, ¿cómo es y cómo lo compararíamos con Colombia? ¿Y qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué papel va a tomar el sistema médico en ambos países? Bueno, aquí un problema que tenemos, que yo pienso que tenemos, es que hay muchas compañías de seguros, demasiadas, pero todas quieren hacer lo mínimo, ¿sí? Entonces, pues para mí ese es un bloqueo a que la persona tenga acceso a una buena salud en cierta forma, ¿sí? Um, con relación a Colombia, pues el problema más grande que hay allá es la corrupción, yo pienso. Entonces, desafortunadamente, recursos van a seguir faltando en el área médica, es lo que yo, y en muchas otras áreas, pero particularmente en el área médica. Um, si pensamos que de pronto algo así puede volver a suceder dentro de los próximos meses, porque todavía no estamos fuera de riesgo de que haya otra resurgencia de este virus. De todas maneras, hay mucha gente que aún sigue un poco relajada y no siguiendo muchos de los protocolos que se han recomendado. Ahora, con relación a qué es lo que me preocupa aquí con el sistema de salud de los Estados Unidos, pues uno, el acceso, porque de todas maneras, aunque mucha gente usa, por ejemplo, la sala de emergencia como doctor primario, que no debería. Entonces, pues es un problema porque de todas maneras usted va solamente por primera necesidad o por una necesidad urgente, pero no continúa yendo o no establece cuidado con un doctor de cabecera, un consultorio médico que le ofrezca servicios más consistentes. Entonces, eso es algo que aquí se ve muy común, especialmente en lo que es la clase trabajadora, ¿sí? Y en algunas circunstancias, en algunas de las clases inmigrantes, ¿cierto? Entonces, pues eso es algo que presenta un bloqueo para el sistema de salud y para que la gente continúe teniendo más acceso y facilidad un cuidado apropiado. Esta sociedad es más que todo manejo de enfermedad, no es educación para prevenir enfermedad. Entonces, pues para mí ese es el problema más grande que tenemos en esta sociedad. Obviamente, ¿quién va a querer prevenir enfermedad si un medicamento cuesta más o una intervención quirúrgica cuesta más? Mientras que una dieta apropiada o estimular a la gente a hacer ciertas cosas para cuidar su salud puede salir mucho más barato, ¿cierto? Ahora en Colombia, pues voy a ser honesto, cuando lo poco que yo entiendo del sistema de salud de Colombia es porque mi mamá me cuenta cómo son todas estas filas en el seguro social o lo que llaman la 9PS, por ejemplo, en Medellín, para tener acceso a un medicamento, para tener acceso a una consulta. Todo tiene que ser presencial o a través de teléfono. No hay nada que se pueda hacer virtualmente. Um,
Entonces, para mí eso es un limitante muy grande también allá, que no están modernizando mucho el sistema para que la gente tenga un poco de más acceso. O sea, para mí hacer una cita por teléfono es muy simple o por el internet, pero tener que ir al seguro social para que usted lo vea primero su doctor primario y después lo refiera a un especialista que se van a demorar 3 meses o 4 meses, o cuando la persona ya está muerta en muchos casos, le va a llegar la La autorización cita. del referido, ¿cierto? O Sí. tener que ir a pedir la fórmula médica en un papel, llevarla a un lugar para que se para que se le pongan en el sistema y después volver a otro lugar para que le den el medicamento. Es muy ineficiente esto para las personas. Entonces eso obviamente hace que la gente empiece a sentirse frustrada y a decir, yo mejor voy y me hago esta terapita, o no, yo no me siento tan mal ahora, entonces no lo voy a hacer. Entonces, cuando menos piensan, va a resultar gente con visitas de emergencia o van a tener complicaciones que van a salir un poco, o un poco no, mucho más costosos para el sistema en general. La Organización Mundial de la Salud inicialmente, preguntan acá, prohibió el ibuprofeno. Y ahora Ajá, muchos médicos dicen que debe prestar atención a esas medidas, sí. ¿cierto? ¿Qué tan importante o qué tan bueno o malo puede ser el ibuprofeno, según está diciendo Liliana? Eso inquieta bastante. Ok, bueno, pues según lo que hemos tenido entendido en la clínica nosotros es que el ibuprofeno, pues obviamente tiene una influencia en la cascada de anticoagulación de la sangre, ¿sí? Entonces, pues obviamente eso con el COVID también puede tener un problema porque hay mucha influencia en lo que es la parte respiratoria y la parte circulatoria. Entonces, por eso es que ese es el temor de las comunidades científicas, que de pronto vaya a tener una influencia más nefasta en cuanto son estas dos áreas del organismo humano, ¿cierto? Entonces, pues si una persona no tiene el COVID, si una persona no tiene problemas de coagulación sanguínea, pues yo diría tómelo, pero tampoco lo abuse. ¿Por qué? Porque de todas maneras este problema esto va a desarrollar un problema que es sangrado, por lo que crea úlceras en el intestino, ¿sí? Entonces es cuando la gente puede tener un sangrado mínimo poco a poco y resultar en anemia. Tengo una última pregunta y Sí. es una inquietud muy grande que tengo y es, ¿se están muriendo o están muriendo más personas afroamericanas que latinos o viceversa? La verdad, al contrario. Aquí, pues, en la ciudad donde yo estoy y en las estadísticas, pues, desafortunadamente, a nivel fuera del estado de Nueva York, no he visto cuáles son las estadísticas por raza y sí, básicamente raza. Um, por género, sí sabemos que ha habido que han habido más hombres afectados que mujeres, pero por raza, aquí donde yo estoy por lo menos, es al contrario, ¿sí? Pero Al a nivel contrario, es que de están falleciendo más afroamericanos, no, más latinos. ha estado más afectada la población blanca, Ok, sí, sí. Segundo, la población negra y tercero, la población latina. excelente. Ujú. Doctor, ya para terminar, ya falta un minuto. Algo importante para llevar nosotros para la casa, algo que nos quiera ya en un minuto. Ok. ah, Seguir los protocolos que se les están recomendando a las personas es lo más importante y cualquier pregunta de salud que tengan, llamar al doctor. No hacer Google, no hacer nada en el Internet porque van a haber muchos recursos que no van a producir información apropiada. Entonces lo más importante es, pienso, comunicarse con las personas en el área de la salud que pueden servir para responder estas preguntas. Muchísimas gracias. Gracias por estar con A nosotros aquí en la ustedes, red gracias por la oportunidad. Estamos aquí, entonces esta entrevista que tenemos con usted, vamos a dejarla el día de mañana, la tenemos en YouTube y en Facebook. Y si alguien tiene una pregunta adicional, pues ahí estamos para todos Y ustedes. si alguien tiene preguntas que de pronto ah, no haya podido responder o no tuvimos la oportunidad de manejar en esta conferencia sobre VIH particularmente, pues son bienvenidos a que me manden un mensajito o un email, ¿ok? Perfecto.
Muchísimas gracias. Ustedes. Gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias por luego. todo. A todos un feliz día y muchas gracias por Todos, participar con gracias. nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Nos